Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por estar acompañándome en el Día del Teólogo del 2025. El Día del Teólogo es el 30 de noviembre. No todo el mundo está enterado, ¿no es cierto? Pero sí lo celebran varias instituciones o grupos o movimientos católicos, protestantes y católicos, sí, generalmente. En universidades también, en facultades. Bueno, los saludo ahí, gracias por estar. Ahí a Carlos desde Chile que nos facilitó este Zoom continuo, profesional, ¿no es cierto?, del grupo Panal Chile. A- Al padre Manuel Gonzalo, teólogo y científico, marianista desde Argentina. A Cenelia, nuestra gran fratela de siempre, a Farides, mi esposa, a Natalie, una amiga y alumna también desde Barcelona, a Teresa Borges, también desde Colombia, y a Yesenia Parra, mi prima querida, ¿no es cierto?, desde Chile, con quien compartimos ahí lazos con la Violeta Parra. Bueno, esperemos que otras personas entonces se puedan después ir agregando. Bueno, esto se trata de un diaporama, es decir, tiene imágenes y un audio, música. Yo voy a ir diciendo los textos en vivo. Esta es una tesis mía que hice en la Pontificia Universidad Católica de Chile hace 30 años. ¿Ya? Dicen que las personas que pueden crear algo nuevo siempre crean algo bueno como entre los 28 y 35 años, dice la Universidad de Harvard. En mi caso yo creo que sí, porque esto es un tema que siempre atrae a las personas, puesto que la pregunta es, ¿qué pasó con ese grito de Jesús en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muchas personas, ¿no es cierto?, no lo, eh, a veces han tocado tangencialmente el tema, varios teólogos en algunos libros, incluso algunos papas, pero no tan centradamente. También algo dijo alguna vez la Comisión Teológica Internacional y yo ya había hecho esta tesis. Bueno, eh, en mi tiempo de cárcel, ¿verdad? Muchas veces creen que en ese tiempo yo hice esta tesis de abandono, pero no es así. La hice para que vean ustedes que es una gracia de Dios, un regalo del cielo, porque la hice cuando tenía una novia que era un modelo, yo tenía 30 años, lo pasaba muy bien, viajaba, iba a Argentina a ver a mi hermano, estaba muy bien, tenía a mis padres, entonces mi mamá la perdí a los 32 años. Y ella, unos días antes de morir, me acuerdo que me dijo esta gran frase, me dijo, Toño, Toñito, como decía ella, Toñito, eh, la teología es un regalo de Dios para ti. Y lo que tú hagas con eso será tu regalo para Dios. Entonces, ahí le dio un tremendo sentido a esto, pero yo ya lo había eh, promocionado, digamos, de manera de extensión, así. Yo pedí permiso a la universidad para hacerlo como con un diaporama, acá lo tengo el original, está muy antiguo, desde diapositivas, esas que se usaba una maquinita y todo, después fue digitalizándose, eh, algunas cosas, algunos retoques, puliéndolo, pero en general está el contenido casi en un 95% está como lo hice originalmente. Y eso me ha llevado siempre a estar cerca de los abandonados. Entonces, esto fue antes
de mi propio abandono en la cárcel, porque todos creen que uno teologizó su experiencia, pero no. En realidad lo hice antes, fue por pura gracia, no tenía ni idea tanto del abandono, excepto porque siempre me he tratado de acercar a las personas en situación de calle. Entonces, ese es como el contexto de esto. Yo he hecho otras teologías, he ido avanzando también, pero esta es como la original y yo creo que sigue siendo muy valiosa y llega al corazón y a la mente y la idea es que te mueva a la acción. Em, es una reflexión que es cuestionadora, que tiene estética, dicen que es hermosa, o los textos, y que en realidad ha surgido una manera de entregarla a través de este diaporama. Espero que nos salga ahí también ahí lo mejor posible. Bueno, a Santis, ahí, hola Santi, Santiago se integró. Bueno, esperamos que se vayan integrando más. Entonces, yo voy a ir leyendo un texto en vivo y en directo. Muchas veces he tenido la experiencia que se me quiebra la voz porque a veces uno lee algo que uno dice, yo no creo que haya escrito esto alguna vez. Ya como que no pertenece a uno. Entonces, bueno, por eso es una entrega teológica. En el día del teólogo, yo creo que lo que tiene que hacer el teólogo es entregarse. Entonces, bueno, les pido por favor silenciar todo su... Acá voy silenciando algunos para que estemos. Y después al final, esto dura como 40 y tantos minutos, 45 minutos, vamos a hacer ¿no es cierto? Un comentario, una opinión, aportar también para enriquecer esta misma tesis, siempre es muy bueno hacerlo. Bueno, entonces, déjenme ver acá. Yo comienzo y no puedo interrumpirme, pues, si no sé, porque está todo continuo. Entonces, a ver, hagamos una prueba primero de sonido para que me digan ustedes cómo se escucha. Bueno, no sé si se está escuchando bien, se escucha bien mi voz, aparte de lo de la imagen y la música. Que alguien me diga, porfa. Yo lo escucho Sí, bien. todo Yo está lo perfecto. escucho bien. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces, ya. Pero no Oye, sé cómo desconectar el sonido. Lina, No sé, o sea, hombre, que se conecte. Ya. no sé cómo Entonces, desconectar el sonido. el sonido. Ah, no te preocupes, yo eso lo hago desde acá, Perfecto, Manuel. perfecto. Yo, Gracias, yo te gracias, silencio. gracias. Listo, ahí estamos silenciados y todo. Bueno, entonces, todo está bien audio e imagen. Gracias, prima. Listo. Entonces comenzamos.
Hace unos 13.770 millones de años, una gran explosión inicial ocurrida a los 10 elevado menos 37 segundos marca el comienzo de la expansión universal. En su origen, toda la materia de nuestro universo estaba condensada en una esfera infinitamente densa de luz. De ahí que la materia es energía disfrazada, como lo descubrió Albert Einstein en su fórmula. ¿Cuál es la causa de que los multiversos y nuestro universo comience a existir? Actualmente sabemos que hay una serie de coincidencias que no parecen necesarias en el cosmos para que éste exista, pero sí para que el hombre pueda aparecer en un planeta como la Tierra. ¿Por qué entonces es el universo como es? Porque existimos nosotros. El universo está hecho para el hombre y el hombre para Dios. Fue necesario millones de años de evolución macrocósmica y microcósmica hasta la existencia del hombre, de alguien capaz de esperar y hospedar a Dios, al Hijo, segunda persona de Dios Trinidad, a Jesucristo, por quien, en quien y para quien todo ha sido creado, lo espiritual, dimensional y material. Desde Copérnico sabemos que la Tierra es un minúsculo grano de arena perdido en el espacio cósmico, tan pequeña que si Dios ordenase a un ángel, ve a buscarme la Tierra, no la encontraría. Pero Dios sí que la encuentra porque solo Él siente latir el corazón humano. De hecho, el universo es un interrogante para el hombre y el hombre un interrogante para el universo, que solo Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, responde en Jesucristo. ¿Por qué temes a Dios Trinidad? El Hijo no ha venido armado para castigar. Está ahí frágil e indefenso, en los brazos de la más pura, dulce y hermosa mujer, para quedarse junto a nosotros y liberarnos. Es que Dios no quiso aparecer como Dios, sino como hombre. Dios no quiso limitarse a ser únicamente Dios. El Creador tuvo deseo de hacerse también criatura. Quiso quedarse con nosotros. Dios da al mismo Dios. Se hace como uno de nosotros sin dejar de ser Dios. Es el abajajísimo, porque quiere ser el cercanísimo. Por medio de aquel Dios bebé, dice Dios Trinidad definitivamente al mundo y al ser humano: yo te amo. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es la clave de interpretación del universo. Él es el alma de la evolución, es el fin de la historia en la historia. Dios Trinidad ha elegido ante todo a Cristo y en dependencia de Cristo ha querido crear los multiversos y nuestro universo entero. Cuando apareció el fenómeno humano, la materia alcanzó la autoconciencia y la autoconciencia despertó a la conciencia del absoluto. En un hombre, la autoconciencia llegó a identificarse con el absoluto, y ese hombre es Jesús de Nazaret. El análisis del dato revelado nos lleva a concluir que Dios Trinidad es de amor gratuito, sin referencia egocéntrica. Dios es gratis, es misericordia, solo se tiene a sí mismo
y Él mismo es quien se nos da. Se decide por el mísero, por los más pequeñitos, por quien no conviene egocéntricamente decidirse. Por ello, conocer y amar a Dios no es otra cosa que conocer y amar al pobre, al que no puede retribuirnos, por el que no nos conviene decidirnos. A partir de lo que Dios es, podríamos incluso pensar en la vida extraterrestre. Es posible que existan muchas evoluciones diversas, y si así no fuese, Dios, que en su ser personal y que solo puede revelarse allí donde hay alguien y no algo, estaría optando por la conveniencia, ya que si fuésemos los únicos en el cosmos entero, Dios no tendría otra alternativa que optar por nosotros. Pero Él en su ser es de gratuidad, que ha prometido siempre estar, y por ello opta por lo más pobre e indefenso. Opta en consecuencia hasta morir en la cruz, por todo el universo, por nosotros y entre nosotros. La cruz no es el amor, ni el fruto del amor, sino lo que puede el amor gratuito que es Dios. El Jesús histórico nunca se jactó de ser del Hijo de Dios, pero aquello estaba implícito en lo que Él fue descubriendo y revelando progresivamente, con convicción profunda y apasionadamente, que Dios es Abba, que significa papito mío. El misterio de la salvación reside en eso, que Dios es nuestro papito que nos cuida y ama y nos recibirá en el día final, que Dios es todo cariñoso con todas las criaturas. Abba es una palabra reliquia porque es salida directamente de labios de Jesús. Es una palabra en dialecto arameo que el Nuevo Testamento no traduce, sino que la mantiene tal cual con todo su significado. El que Dios es Abba era una novedad absoluta de quien era también el absoluto. En Jesús de Nazaret todo era auténtico, podía decir yo soy la verdad sin faltar a la verdad. Llegó un punto en que Jesús no podía contener tal amor y realidad en su corazón, lo desbordaba, le urgía comunicar a todos lo que Dios es y que Dios está, porque su religión fue disfrutar al Abba. Era el momento de la liberación, de la acogida máxima, del rescate, de la salvación de todo el hombre y de todo en el hombre. Era el momento de la liberación, de la acogida máxima. Cristo quiso presenciar, después de millones de años de evolución, y hacernos presencial el maravilloso momento donde se pronunció el primer Abba. La única condición que ese papito nos pone es que nos dejemos amar por Él sin condiciones, y la única medida de su amor es amarnos para siempre y sin medida, respetando nuestra libertad. En Jesús nada era desperdicio, todo era entregado al Abba. Vivía en la esperanza, no en las expectativas. Todo en Él era esperanza, gratuidad y misericordia, pues había descubierto en sí mismo que Dios es su papito, es su Abba. Hay algo en la vida humana donde se ve experiencial y absolutamente truncada nuestras ansias profundas de trascendencia, la muerte. Ella es lo más seguro que todos tenemos. ¿Padeció Jesús de Nazaret esta experiencia realmente? La respuesta es sí, puesto que si nosotros podemos sufrir y morir, y Él no, nosotros podríamos algo que Dios no puede. Y si Él es todopoderoso, significa que todo lo puede. Y en ese poderlo todo,
está incluido el poder soportarlo todo. Y lo peor, o la experiencia absolutamente ajena a su ser que él puede soportar, es la experiencia que produce el odio, el abandono, la muerte y la desesperación. Tal experiencia se da en el hecho histórico de la cruz, asumida por Dios para demostrar que está por encima de cualquier negación posible. La cruz no es un show divino, porque Jesús no sabía que iba a resucitar, pues se asemejó en todo a nosotros menos en el pecado, y no es pecado no saber el futuro. Dios es esperanza. Y si es así, ¿perdió Jesús la esperanza? Su esperanza debía ser absolutamente plena, pura y madura. No debía haber ninguna sombra de expectativa, aunque sea de tipo espiritual o moral. Y así vino el momento de la crisis en Getsemaní. Abba, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y luego lo vemos en la cruz gritando: Eloí, Eloí, lama sabactani. Todo ello indica una evidente y gran distancia afectiva, psicológica y existencial entre el Abba y el Eloí, que puede significar Señor del poder, dicho por Jesús precisamente cuando está sufriendo una muerte injusta y una muerte de cruz. Se trata de un abandono cruel, insólito y arbitrario del Abba con su hijo, que dan deseos de decir que Dios perdone a Dios. No, Jesús en toda su vida no tuvo una crisis de fe. Tenía la seguridad de su papito, que estaba siempre con él. Tampoco vivió en las expectativas humanas como nosotros, y sin embargo estaba allí, crucificado como un delincuente, abandonado, gritando de pavor: Señor del poder, Señor del poder, ¿por qué me has abandonado? ¿Era necesario todo eso para nuestro rescate? La respuesta es sí, porque su ser encarnado también supone la fe. Y él la vivió de manera total, perfecta, madura y gratuita. Su fe tocó fondo y tocó la cima al mismo tiempo. Lo descubrió al entregar toda su identidad y todo su ser a cambio de nada. Esa entrega total, sin la más milésima seguridad ni ventaja de nada, paradojalmente le aseguró hasta el más diminuto átomo de su bendito cuerpo y rincón de su ser divino, que el Abba estaba con él y más aún en él y por él. Así se ratificó sin lugar a duda en lo que siempre fue, en verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso sus palabras fueron al final: Abba, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue una respuesta real y totalmente gratuita al amor gratuito, y en el morir así alcanzó Jesús de Nazaret la madurez plena de hombre hasta constituirse e identificarse con su respuesta gratuita plenamente con lo que Dios es, gratuidad y esperanza absoluta. Dios no promete algo, se promete a sí mismo. Jesús encarnó así la esperanza, por eso pudo resucitar, no por un acuerdo divino trinitario previo, sino por constarle a él mismo en su muerte que era y es plenamente Dios hombre, amor gratuito y sentido de todo lo que existe.
Por ello, todas las esperanzas de resurrección, las de cualquier tipo, contexto y posición, todas las búsquedas honestas de vida espiritual y trascendencia, todas las posibilidades religiosas, todos los diversos estilos de alabar a Dios, todas las sinceras intuiciones cristianas, todas las búsquedas creyentes y no creyentes de la verdad, todas ellas tienen su sentido pleno y contenido histórico máximo y radical en quien resucitó la esperanza, Jesucristo. Él es la razón de nuestra esperanza y la esperanza para nuestra razón. Pero algo sigue siendo claro. Un Dios que no sufre, no nos experimenta, no puede salvarnos. El Abba sufría al abandonar a su Hijo. Y el Hijo sufría al experimentar el abandono del Abba, porque un Dios hombre que no sufre no puede rescatarnos. El Espíritu Santo llevaba a cabo esta misión sufriente porque Él es el amor gratuito en persona, o el nosotros del Padre y el Hijo en persona, que permite y suscita la entrega a cambio de nada. Era un sufrimiento trinitario que correspondía o era consecuente absolutamente con el ser mismo de Dios, con el estar de Dios, que es darse a sí mismo. Era asumir el dolor que implica amar gratuitamente sin amar el dolor. Era pleno amor gratuito de toda la Trinidad, que es comunidad de amor y por ello felicidad eterna en sí misma, y por lo cual no le corresponde sufrir. Pero reiteremos, no se trata de un sadismo, ni masoquismo, ni locura divina, ni un arrebato de emocionalidad, pues es propio de la gratuidad olvidarse de sí. En este sentido, la Trinidad se olvidó de sí misma por amor a nosotros. Con ese abandono histórico en el ser de Jesús, Dios no nos quiere mostrar que es un traidor, un sádico, un ser divino arbitrario. Nos revela que es el Dios de amor gratuito que exige madurar, ya que la expresión más alta de madurez humana y de conocer y amar a Dios es la vivencia de la gratuidad y la solidaridad con los más abandonados. Se trata de disponer la propia voluntad al Espíritu Santo, que es el amor gratuito en persona, a fin de no llegar a amar a Dios a los demás solamente por amor a Dios, sino con el amor de Dios. Solo en lo gratuito radica nuestra esperanza, en lo positivamente inmerecido e inmerecible. Radica aquello que viene a mi encuentro incondicionalmente, me renueva, me rescata y me plenifica, la esperanza. Pero no aquella que esperamos como expectativa o como calce perfecto para nuestra autotrascendencia. Esperamos lo que nos conviene, lo que ilusoriamente creemos que llene nuestros vacíos. Y construimos nuestras defensas renunciando a ser auténticos. Tendemos así a buscarnos en todo y en todos, incluyendo a Dios mismo. Vivimos aceleradamente
y se nos va la vida en consumismo, en deudas, en superficialidades, en seguridades psicológicas, en colecciones de afectos y placeres de todo tipo, en alcanzar incluso una aristocracia intelectual, en pasar la vida pidiendo a Dios esto y lo otro, estando con los ojos blancos en la capilla creyendo que Dios promete algo y no a sí mismo. Seamos honestos, no vivimos en la esperanza, sino en las expectativas, que solo nos hacen pretender ser esperanza de nosotros mismos. Los seres humanos buscamos siempre tantas seguridades, elegimos querer tener personas y cosas porque siempre queremos ser hijos de algo o de alguien. Se trata de conquistar nuestra libertad. Nos cuesta volver a la inocencia original. Desde que somos niños nos enseñan a comprar amor, a tener caretas, a construir defensas que no nos dejan ver, a ponernos una y otra vez vendas en los ojos. Amamos para que se nos ame y nos aman para que les amemos. Muchos terminan no creyendo en el amor, pero con fe en Dios Trinidad, que es amor correspondido, perfecto, podemos amar con más autenticidad. Solo aquellos en quienes entró el amor mismo ascenderán al amor mismo. Se trata así de un amor humano trinitario, Dios, ella y Él, donde la autenticidad de tal amor radica en que se ama más a Dios que a ella o Él, y a ella o Él más que a sí mismo. Solo Dios sabe si hay algo más que imaginación en la fe y algo más que egoísmo en el amor. Pero hemos de aceptar que el amor va de la mano del dolor. No podemos pasarnos la vida creyendo que hay algún medio que hace que el dolor deje de ser dolor. No importa si te aferras a los brazos del sillón del dentista o deja que tus manos descansen sobre tus piernas. El dentista debe continuar sanándonos. Muchos dicen, no temo a Dios porque sé que es bueno. ¿No han ido nunca al dentista? Muchas veces nuestro problema es ser muy emocionales. A veces hay quienes hablan de más y dicen prefiero sufrir en lugar de Él, de ella o de Cristo. Pero la seriedad de tales palabras es dudosa, pues uno no está apostando nada en realidad. Si fuera una posibilidad concreta, descubriríamos que no éramos tan serios. Cuando se derrumban nuestras expectativas, decimos que Dios nos está probando, pero Dios no castiga ni prueba, sino que corrige. Es omnisciente y no necesita estar experimentando con nosotros para enterarse de qué calidad es nuestra fe y nuestro amor. El problema es que construimos nuestra vida, amor y fe con cartas de naipe. El caso es demasiado claro. Si nuestra casa ha colapsado de un solo golpe, ha sido porque era una casa de cartas de naipe. ¿Estaremos de nuevo en el piso recogiendo y reuniendo los trozos otra vez? ¿Cuántas veces se nos caiga la casa de papel empezaremos a reconstruirla? ¿Lo estamos haciendo ahora? Creíamos que confiábamos en la cuerda hasta que realmente nos importó saber si podía sostenernos. Nuestra apuesta por Dios o no por Dios, por un Dios de amor gratuito, por un Dios sádico del cosmos, por la vida eterna o por la nada, no será seria si no hay mucho más en juego. Y nunca descubriríamos su seriedad hasta que la apuesta llegue a límites horriblemente altos. Y es que la fe no es creer en Dios, pues el maligno también cree en Él. La fe es creerle a Dios, saltar con confianza al vacío, entregándonos a cambio de nada. Quien tiene una fe verdadera, madura y adulta está seguro de que va a morir y sufrir igual, pero también está cierto de su capacidad de riesgo, a tal punto de dar el salto y abandonarse en las manos todo cariñosas de Dios Trinidad. Sin embargo, la ilusión de nuestras expectativas intelectuales
nos ensombrece. No caemos en la cuenta de que nuestras expectativas son solo un medio más que nos puede ayudar para el encuentro con la verdadera esperanza. Caemos en la desesperación por constituirnos en esperanza de nosotros mismos, por canonizar nuestra forma de concebir la realidad, por luchar solo por la autorrealización, por absolutizar lo relativo y relativizar al absoluto. Tal es la locura humana de no creer que lo único que puede hacernos Dios en el futuro es amarnos gratuita y eternamente más. Necesitamos conquistarlo todo, creer, encontrar y realizarnos. No se contenta el ser humano con ser hijo de Dios, sino que Él quiere ser Él mismo un Dios. La tierra ya no es el límite para el afán conquistador del ser humano, pero aún no ha conquistado su propio ser. No se ha hecho cargo de sí mismo ni de la pregunta acerca de por qué siempre se siente como un pozo de eterna profundidad. No atendemos a la llamada de Dios que resuena desde nuestro ser. Nuestro clamor por una total plenitud es el eco de la voz de Dios. Si tan solo nos diéramos eficientemente cuenta de ellos, tal vez habrían aún varios pobres, pero no habrían más abandonados. Somos infelices porque siempre ocultamos esa verdad en nuestra alma. Tarde o temprano deberemos tomar la decisión de sacarnos la venda de los ojos, ser honestos y renunciar a nuestras caretas, o la vida lo hará por nosotros. Entonces sí estaremos construyendo nuestra vida sobre roca y escuchando la voz de Dios, que está en lo que más hondamente sentimos, para emprender por fin el camino de la libertad, de ser uno mismo y ser para los otros. En nuestro viaje hemos de llevar la luz de la honestidad, la fuerza de la razón y la voluntad, la convicción del sentir, el poder de crear, la capacidad de renunciar y amar, la nobleza, gratuidad y entrega de la fe. Más que la naturaleza es la libertad lo determinante del hombre. Este es su misterio y su grandeza. Hemos de elegir, por tanto, entre el amor al poder, sea político, canónico o sacro, o el poder del amor. Pero somos realmente libres si estamos dispuestos a morir por amor a alguien o a una causa. La Iglesia de Cristo es una y ha de ser gozo y reflejo de la esperanza para los seres humanos. Cristo ama a su Iglesia, pero la quiere servidora y voz de los sin voz, de los abandonados y los más pequeños de este mundo. La Iglesia es pueblo de Dios. Nosotros somos la Iglesia. ¿Cumplimos la voluntad de Jesucristo? Lo que hacéis con mis más pequeñitos, conmigo lo hacéis. El que no está conmigo, está contra mí. Debemos ser la Iglesia de Cristo, ser de aquella institución divina y humana y hacer de ella una comunidad fuerte en la defensa de los derechos humanos y de los más abandonados. Solo así la Iglesia del futuro será auténticamente creíble en una sociedad posmoderna. Solo así será realmente fiel a Jesucristo y a la revolución del corazón por Él inaugurada. María Santísima es el ejemplo de servicio, de fe, de amor, de esperanza y de gratuidad para la Iglesia. Ella también ha sido abandonada por los cristianos, pero ella encarna el prototipo de Iglesia que Jesús realmente quiere. Lo que en nuestra vida damos a los más abandonados es lo que nos llevamos al morir. Así demostramos nuestra gratuidad,
que conocemos y amamos a Dios dando y dándonos a quienes no pueden retribuirnos. Hay verdaderos cristianos que viven en la resurrección de la esperanza. Se vive cuando el pobre que posee poco reparte lo poco que tiene, cuando el sediento da agua y el hambriento da pan, cuando el que se siente solo en lo solo acompaña a otro, cuando el débil fortalece al que aún es más débil que él, cuando se dice la verdad allí donde impera la mentira, cuando se pone luz allí donde hay ambigüedad, cuando se pide paz allí donde reina la guerra. Cuando somos capaces de todo eso, dejamos que Dios sea más Dios en nosotros y camina con nosotros. Vivir así ya es resurrección, es vivir a partir de una vida que la cruz no puede sacrificar. El cristianismo no celebra una nostalgia, sino una presencia. Se necesitan familias verdaderamente cristianas. El futuro de la sociedad no son los niños ni los jóvenes, sino la familia, pues en ella se están formando nuestros niños y nuestros jóvenes. La familia es la iglesia doméstica de Cristo y debe ser experta en gratuidad. Pero en la sociedad que hemos construido importa más el capital económico que la justicia, que la verdad y la paz. El poder, el placer y la riqueza son los dioses e ídolos que se adoran. Por ello preferimos optar por una actitud abandonadora que por una actitud de amor gratuito, porque esta última opción está más allá de los límites que estamos dispuestos a aceptar. Y así vamos aumentando el número de los abandonados, de los que no pudieron vivir en medio del espanto, de los quebrados por el dolor y los que ya no tienen nada que esperar. Vivimos como si Dios nunca hubiese venido. Alguien se muere y nosotros lo dejamos morir. Alguien pide ayuda y nosotros miramos para otro lado. Alguien tiene hambre y nosotros lapidamos lo que tenemos. Alguien se muere de tristeza y nosotros lo encerramos para no verlos. Jesús, a quien decidimos seguir, prefirió dar la vida para luego resucitar la esperanza. Prefirió vivir para los demás que para sí mismo. Dios que un día asumió el mundo no lo ha abandonado jamás, pero el mundo sí lo ha abandonado a Él. Lo ha arrancado, hemos arrancado al Abba, al Padre de nuestra sociedad. Cuando somos capaces de todo eso, dejamos que Dios sea más Dios en nosotros. Pero así lo rompemos y lo sacamos de nuestro mundo. Vivimos en la apatía y en la indiferencia como si Dios no existiera, y los rincones de los muros de nuestra cultura se aglomeran de abandonados. Hemos abandonado los más indefensos y pobres con los cuales Cristo se identifica. Por eso lo hemos abandonado también a Él. El abandono de Jesús en la cruz fue una acción gratuita de Dios Trinidad al hombre, para que éste no pusiera jamás sospecha en la entrega gratuita y en la fe de Cristo. Jesucristo resucitó la esperanza y se constituyó en la única razón de nuestra esperanza. Solo Él es alguien para siempre, pero nosotros en cambio dejamos que muera la esperanza, abandonamos por abandonar, por injusticia que es maldad gratuita, por permitirnoslo todo y perdonárnoslo todo, por dejar solo a Dios en nuestra alma. Preferimos vivir en el infierno, que es el sufrimiento de quienes no aman. Dios no está loco, los enfermos y locos somos nosotros,
que somos capaces de caminar entre las víctimas como si no estuvieran ahí. Muchas gracias. Bien, ahí está. Espero que se haya escuchado bien. Sí, excelente, qué belleza, felicitaciones. Ah, Margarita, ahí estaba, qué bueno. Recién vengo Sí, a ver que está. Bueno, muchas gracias por estar a Margarita, a Cenelia, a Emilce, a Farides, a John Freddy desde Colombia, al padre Manuel Gonzalo desde Argentina, a Natalie desde Barcelona, a Santiago desde Colombia, a Teresa Borges desde Colombia y a Yesenia Parra desde Chile. Gracias, prima, se escuchó muy bien, qué bueno. Entonces ahora queda un espacio, ¿verdad? Para si quieren levantarse, ir al baño o algo así. Y después no, los espero mientras escuchamos esta canción, que es una canción que yo se la escuché a Amistades Peligrosas hace muchos años y me inspiró en esa tesis, en esos años, 95 por ahí. Y la vida me regaló el poder conocerlo en persona y el poder gestionar el premio Ícono en Medellín para Amistades Peligrosas, el primer premio internacional en la carrera de ellos. Lamentablemente acá ellos no incluyeron esta canción sobre el abandono de Jesús en la cruz. Él dijo, Alberto Comesaña y Cristina del Valle me dijeron que la habían hecho inspirado para los casos de eutanasia, pero yo le dije cuando yo la escuché tenía que perfectamente que ver con mi tesis, así que bueno, se las dejo para escuchar y después comentarios, recensiones, críticas, aportes, preguntas. Y va. Basta si en la mente de tu Y no puedo más, líbrame Señor de todo mal, dame la paz, sácame de aquí, no puedo más, líbrame Señor de todo mal, dame la paz. Te sacaré de aquí, te ayudaré a morir. 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 Qué débil estoy, Elohim, Elohim, lama sabachthani, Elohim, Elohim. Qué débil estoy. Ay, mátame de amor, canta libremente a todos. Ay, mátame de amor, gasta lo que tengas, que ya Es alguien para mí, es alguien a quien vano yo juré no dejar jamás. En las jaulas aprendí las ganas de dejar la habitación y al fin descansar. sácame de aquí, no puedo más, líbrame Señor de todo mal, dame la paz, sácame de aquí, no puedo más, líbrame Señor de todo mal, dame la Te paz. sacaré de aquí,
te sacaré de aquí, te ayudaré a morir. Te sacaré de aquí, te ayudaré a morir. Te sacaré de aquí, te ayudaré a morir. Qué débil estoy, Elohim, Elohim, lama sabactani, Elohim, 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 lama sabactani, Elohim, Elohim, qué débil estoy, Elohim, Elohim, lama sabactani, Elohim, Elohim, qué débil estoy. Bien, ahí está. Gabriel, muy buena la charla Bien, y me retiro. Un abrazo. bueno, muchas gracias, Manuel. Ahí después me comentas por interno. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias por acompañarme en este día del teólogo. También ahí a los teólogos de Fratesi, que es, ¿no es cierto?, Raiza, Marilú y también los que se están formando. Dina ya es casi una teóloga, ¿verdad? Estaba enferma, por eso ahí no estuvo. Bueno, no sé si alguien quiere dar alguna impresión, comentario, opinión. Gracias. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Sí, Yesenia, prima, te Hola, escuchamos. muchas gracias. Quería dar mi humilde comentario en breve. Primera vez que yo participo en una charla tan maravillosa y tan linda como la que estás realizando hoy en día. Y felicitaciones por el Día del Teólogo. Y Muchas gracias. eh, igual de todas maneras que para nosotros con mi hija mayor es un aprendizaje totalmente. Desde el inicio hasta ahora, dentro de lo que has informado, mi hija ha estado totalmente ahí al pendiente y se construye más en el ámbito psicológico, así como también el día a día en cómo uno tiene que desarrollarse. Así que hay varios puntos que notaste ahí en donde uno vive emocionalmente eh, alimentando a la sociedad. Y eso es verdad. Uno olvida a veces sus emociones, sus sentimientos y a veces uno olvida sus raíces espirituales. Entonces ahí es donde uno tiene que trabajar ese ámbito. eh, Nunca olvidarse de dónde venimos espiritualmente y siempre tener un amor propio único. Así que la enseñanza de hoy día a través de tu charla me volvió a aterrizar nuevamente y a crear conciencia, que eso es lo primordial, que generas cultura en ese sentido y nada, pues maravilloso con tu presentación. Muchas gracias y qué bueno que está ahí tu hija. Muchos cariños y saludos a ella desde Medellín y por acá las esperamos, recuerda, que Muchas tienen donde llegar acá. Y claro, lo que tú dices justamente, bueno, tú y yo somos chilenos, acá se practica más el realismo mágico y por eso hay mucha religiosidad. Por eso a veces uno como teólogo de tan realista no tiene mucha cabida en parroquia o en ambiente religioso justamente por eso. Bueno, pero tú compartimos la misma mentalidad y también en ese sentido, claro, esta tesis pretendió ser lo más realista posible y abarcando varios temas, desde el origen del universo hasta tratar de responder por qué el abandono de Jesús en la cruz. Muchas me preguntan por qué yo afirmo de que Jesús no sabía que iba a resucitar. Claro, porque imagínense ustedes a Jesús en la cruz.
diciendo, mirando a todos como si fuera un show divino, y todo esto se acaba y todos me creen, ¿no? Eso no fue un show divino, fue una entrega. Entonces se asemejó en todo a nosotros menos en el pecado, y no saber el futuro no es pecado. Él mantuvo la fe. ¿Qué es lo terrible del abandono? Imagínate, Yesenia, tú que eres madre, yo que soy padre, y los que están acá también conectados. Imagínate, y los que lo verán después por grabación, imagínense que uno tuviera a su hijo o su hija ahí agonizando y el hijo o hija agonizante te dijera, eh, Señor o señora, ¿por qué me ha abandonado? Qué terrible, porque justo en ese momento. Exacto. Entonces Jesús lo dijo en ese momento. Toda su vida, su religión fue descubrir a Dios como papito, disfrutarlo como papito. Eso es lo hermoso del cristianismo. Totalmente. Pero, eh, pero en la cruz le dice Señor del poder, Eloí, Eloí, lama sabactani. Las Biblias traducen como Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También en la liturgia, pero Dios significaría Elohim, y él dijo Eloí. Incluso por eso creían en ese momento que estaba llamando a Elías, al profeta Elías, y no, estaba hablando en arameo, Eloí, Eloí, lama sabactani, Señor del poder, ¿por qué me has abandonado? O sea, justo cuando se está muriendo, todo ese Habá, ese papito de él, no lo sintió, pero sin embargo, su entrega será igual que la de nosotros, por fe. La fe es entrega, es decir, sin sentirlo. Aunque uno no sienta a Dios y no lo sienta como papito, tiene que seguir diciéndole papito, Habá. Entonces, por eso su entrega finalmente fue por fe y porque dijo, Jabá, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero ese último Jabá fue sin sentirlo, fue sin convicción, fue por pura fe. Y de ahí la grandeza de la encarnación, como yo decía, Dios no se ha hecho el Altísimo, sino que se ha hecho el Abajasísimo en Jesús. ¿Para qué? Para ser el cercanísimo. Jesús fue al baño, le gustaron las cosas que nos gustan a todos. Lo trataban de comilón, de borracho y quizás cuantas cosas más, de amigo de prostituta, imagínense. Él se encarnó, vivió la realidad como es, como la de nosotros. Por eso me gusta tanto esa imagen de Jesús que hizo una computadora que le metieron mucha información sobre Palestina, sobre el arameo, sobre Jesús, sobre cómo fue y todo, y la inteligencia artificial llegó a ese rostro. Porque también lo más antiguo que conservamos de Jesús de pintura, él no tenía el pelo largo, sino que era crespo y era así como le llegaba un poco al cuello, a la mitad del cuello, como está ahí en la foto. Eso fue lo real. Entonces, eh, ese es el asunto del abandono. Es decir, Jesús sufrió todos nuestros abandonos para que nosotros no suframos esos abandonos. Entonces, por eso, cuando nos sintamos solo en lo solo, tenemos que acompañar a otro, precisamente cuando nos sentimos así. No vale la pena encerrarse en la habitación, llorar y no. La vida es movimiento, hay que salir de uno mismo, hay que salir de la habitación, salir de la casa, salir del país, hay que Totalmente. buscar la vida se abre camino por sí sola, así que Sí. bueno, eso es, no, muchas gracias y no sé si alguien más tiene una pregunta o comentario. Gabriel, disculpa, me Sentí- gustaría opinar lo último. Sí, Ya, el tema del abandono en alguna instancia no se basa tan solo también de que a lo mejor ocurra una circunstancia que te lleve a algún acontecimiento no deseado. Yo creo que el abandono también va en el hecho en cómo te desenvuelves tú con las personas. A mí me pasó, por ejemplo, de que yo estudiaba y trabajaba y mis amistades, que uno cree que dice, ellos están conmigo, mis familiares, que también lo que te había comentado,
Mm, no se sentían de piel, no había amor real. Entonces, relativamente cuando te envuelves con muchas personas y tratas de desarrollarte, irte en el sistema, en una dirección para equilibrarte con los demás profesionales, conlleva un punto en donde yo me dije personalmente, me siento sola, me siento abandonada, pero también ahí uno se cuestiona, ¿estaré sola? Entonces ahí es donde yo rezo y me pasó un evento muy bonito en donde la cual hasta hoy en día lo presiento, en donde decía, perfecto, quizás los contornos, tanto familiares o amistades o la gente que me rodea no está conmigo, pero yo quiero saber, Señor, si tú estás conmigo. Y en eso que yo iba caminando y quizás se me caía mi lágrima, Él sí estaba conmigo porque lo presentí a través de energía y lo presentí a través del viento. Entonces ahí es donde uno dice, wow, algo hermoso está pasando. Entonces ahí con mucha más claro, fe desarrollaba todo mi profesionalismo y sí. mi amor propio. Eso. ¿Y tú sabes, Yesenia, de eso de la presencia de Dios en la brisa? Lo que está en Lo he la sentido Biblia. muchas veces, hasta el día de hoy lo siento. Y por eso yo me siento No, muy amada por él. pero ¿sabes de ese texto bíblico? ¿Lo No, conocías? no. Por eso te digo, prima, que es auténtico lo que dices, porque hay un texto bíblico, no me acuerdo, creo que es de Isaías, que donde estaban como esperando una presencia como más portentosa que esa brisa suave, ese era Dios. Así que mira, si no lo sabía, coincide con tu experiencia, así que por lo tanto es auténtica. Así que más Eh, Maravilloso. feliz tienes. Buenas Sí. noches, ¿Sí? es en Reyes. En Reyes, cuando Elías va al monte Oreb, Ah, ya. es de Elías. Elías. Elías es el que Ah, siente. ya. Ah, muy bien, Santiago, viste, acá hay lleno de teólogos. Santiago, ahí muy bien, sí. Oye, claro, viste, entonces imagínate, po. Eh, por ejemplo, esa gente que dice, Dios me reveló que, Dios me dijo que, no, eso no, ahí soy yo escéptico. Cuando, por ejemplo, hay una experiencia de verdad, cuando es una experiencia de Dios, que es una experiencia antropológica, que al mismo se llama fascinium tremendum, que lo llaman los antropólogos, que significa que tú al mismo tiempo sientes fascinación y al mismo tiempo sientes ganas de arrancarte, de, de temor. Claro, cuando alguien te habla de Dios y te dice, no, aquí me reveló y me habló, esos pastores típicos y todo, y me dijo esto y no, eso es, no, pero cuando una persona dice lo que tú acabas de decir y otras dicen sentí una presencia, ¿no es cierto? Por eso que nosotros no, bien, Santiago, ¿quiere decir algo, algún comentario, pregunta, aporte? Claro, digamos, buenas noches. Es un tema que lo vuelve a uno, como decía ahorita Yesenia, como a la realidad, como que lo vuelve uno otra vez al punto de inicio, como pensarse uno nuevamente como un bebé. Un bebé también es de las cosas más, pues no de las cosas, sino de las personas más abandonadas que hay en cuestión de necesidad. Es como partir otra vez desde el inicio, ver como como replantearme otra vez, ver ese constante abandono que hay, digamos, en cuestión de la humanidad, e identificar ahí también a Dios, que es donde más está presente, porque él lo vivió. Él vivió ese abandono, entonces por medio de Jesús entra como ese abandono, como esa humanidad, entra como a la presencia divina. Entonces como identificarme mucho más con eso. Está muy hermoso, la Y- verdad. Muchas gracias. Gracias. Es muy profundo también lo que dice Santiago. Yo me recuerdo un funeral que una vez asistí
y en ese momento me di cuenta que, claro, el Hijo vino, se encarnó, el Espíritu Santo se manifestó en Pentecostés, pero el papito, perdón, siempre se queda en el misterio. Entonces, justamente, y Jesús insistía en eso de hacerse como niños, o sea, inocente e indefenso. Y lo que dices tú, lo que refieres del bebé, claro, en el fondo la conclusión sería que toda esta vida nuestra, con sus pros y sus contras, toda esta vida es para nosotros un parto. Y cuando nos morimos, justamente nacemos para que el papito que había quedado en el misterio nos reciba y nos consuele, nos abrace, nos proteja. Entonces, por eso que es tan importante la relación con Dios, de disfrutarlo como papito, porque esa fue la única religión de Jesús. Jesús ni hablaba de él, habló muy poco de él, y él hablaba de su papito, de lo que le apasionaba. Por eso en Semana Santa la pasión no son los padecimientos de Jesús, como a veces lo hace creer la Iglesia Católica, sino que es la pasión por descubrir a Dios no como Dios de los ejércitos, sino como un papito. Entonces, eso nos salva del miedo a la muerte, de lo que decía Yesenia, de sentirse solo en lo solo, y, y nos hace, ¿no es cierto?, que esto tenga un sentido, porque en la medida que compartimos el sinsentido, que es el abandono, podemos hallar, podemos hallar un sentido, podemos hallar un sentido a la vida. Eh, a ver, ya Hola, silencia. perdón. Sabemos Ya, que sí, Dios es amor y que Él murió en la cruz por nosotros, por el amor que nos tiene. Y entonces de esa manera nosotros debemos reflejar ese amor hacia todos. Por eso tan lindo lo que explicaste sobre el abandonado, porque en realidad en nuestro corazón, si realmente tenemos a Dios aquí dentro de nosotros, si sentimos ese amor tan grande que Él nos da, se verá reflejado en nuestros hermanos. claro que sí, y además lo que dice Margarita lo vive, yo lo he visto en ella muchas veces, como ella, cuando hacemos el encuentro con las personas en situación de calle, como ella le cura las heridas, los abraza, ella trasciende todo eso, entonces también es algo que es muy hermoso que lo diga, y claro, y es así, porque se trasciende, ¿no es cierto?, ese amor, porque, o sea, abandonar a los abandonados ya es lo peor. Por eso que nosotros cuando hacemos encuentro con las personas en situación de calle vamos a los más alejados, los más abandonados, los que buscan en la basura. Y ellos nos evangelizan, ellos nos enseñan más de Dios, porque para ellos el papito se tiene que hacer realmente presente cada día, porque si no, no pasan para el día siguiente. Entonces, por eso la única bienaventuranza que está en presente son dos. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, y los perseguidos a causa del Evangelio, y de la justicia social, ¿no es cierto? Entonces, del amor social. Y por lo tanto, entonces los más abandonados hacen presente a Dios. Por eso que yo al final en el diaporama, ¿no es cierto?, insisto en el rostro del mendigo y el rostro de Jesús, porque hay una identidad. Jesús dijo: lo que hagan a ellos, a mí me lo hacen, pero no solo por eso, sino también porque ellos necesitan que Dios exista, que se haga presente. Entonces, hay que vivir así, pues hay que vivir para que la gente te pueda decir finalmente, eh, tú mereces que Dios exista.
Entonces, y eso tenemos que decírselo a todos, porque Dios es un papito. Y eso mismo que movió a Jesús a decírselo a todo el mundo, tenemos que hacerlo nosotros. Bueno, les doy muchas gracias por haber estado acá acompañándome y que, bueno, que Dios les dé y le cumpla a ustedes el anhelo que tienen ahí ustedes en su corazón, en su vida secreta, en su relación con Él. Dios, si ustedes lo saben, y como teólogo que tenemos la misión de hacer eso, poder también no solo ayudar a que entiendan inteligentemente lo que creen, sino que también es una labor, entre comillas, sagrada, porque uno ve algo en Dios que los otros no ven. Y eso es el teólogo, esa es la misión de ser teólogo. Yo he vivido de la teología y mi familia, gracias a muchos de ustedes también, y que han sido mis alumnos aquí en Colombia. Yo no solo estudié teología o fui discípulo de grandes teólogos, sino que vivo como teólogo y trabajo como teólogo todos los días. Ahora vamos a, a obtener, si Dios quiere, la personería jurídica. Em, entonces, también ahí tenemos que poder apoyar para que eso se dé y podamos seguir ayudando a otros, ¿no es cierto?, en proyectos y para que en vez de nosotros pedir trabajo, nosotros demos trabajo. Entonces, esperemos ahora que este próximo año se empiece a cumplir eso. Bueno, un abrazo a cada uno de ustedes, muchas gracias por estar y recuerden que lo importante no es ser, sino estar. Uno no puede ser emocionalista toda su vida, tiene que estar, porque eso es lo que vale, ¿verdad? Es lo que piden nuestros hijos, nuestros amigos y Dios. Dios Exacto. está con nosotros y nosotros tenemos que estar con Dios, ¿sí? Sí, sí. Excelente. Bueno, bien, muchas gracias. Termino entonces después yo les envío esta grabación. Muchas gracias. Y bueno, no, para serles honestos, nos salió así perfecta, porque como ustedes no conocen el texto, no sabían si me estaba adelantando o atrasando, o a veces tenía que improvisar cosas que en realidad no estaban en el texto porque me descoordinaba con la imagen. Así que, pero bueno, pero en general salió ahí todo muy bien. Así que muchísimas gracias. Si alguien está interesado después en el texto en sí, me dice por interno y yo se lo envío. Un abrazo, Perfecto. muchas gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga. Un Gracias, abrazo, amén. Dios Igual. los bendiga. Gracias. Bueno, Saludos a muchísimas Chile, a gracias. Colombia Un abrazo grande para todos, y allá. para ti. Muy bien. Gracias. Que estén muy bien.